Bueno, toca volver tras las vacaciones. Vamos a hacer un pequeño resumen de la situación macro. Se acaba muy rápido, no ha cambiado. Es decir, tenemos datos de inflación que en general han decepcionado durante el verano, con un empeoramiento de precios de energía en las últimas semanas. Datos macro en Europa que aunque, bueno, razonablemente el PIB que ha salido hoy en la eurozona es un pelín mejor de lo esperado, los datos de producción industrial, confianza del consumidor y prácticamente de manera unánime apuntan a una caída, si no en recesión, muy próxima a ella. En Estados Unidos los datos, sobre todo de empleo y de producción industrial, son algo mejores que en Europa, pero también apuntan a ralentización económica. Ralentización económica más inflación, pues lógicamente, como se suele decir, si me perdonáis la broma, blanco y en botella, pues bolsas abajo. Vemos cómo el Dow Jones, si lo vemos en un largo plazo, ¿no? En este gráfico a 10 años, pues incluso ya veis que hay un corte ahí entre las líneas de 20 meses contra 9 meses. Y bueno, pues básicamente lo que vemos, lógicamente, incluso en el larguísimo plazo, es un cierto peligro de que el mercado siga bajando. Para verlo más claro, vemos en el gráfico diario cómo siempre pasa. En el verano se van los primeros espadas, vacaciones, entonces el mes de julio y agosto, sobre todo agosto, es un mes raro. Veis que julio y agosto mantiene una tendencia positiva. Con datos verdaderamente malos, pues el mercado rebota casi 4.000 puntos y ahora perdió 3 de esos 4.000 a principios, entre finales de agosto y principios de septiembre. El corto plazo en Estados Unidos, como vemos, medias móviles en corto más un Bollinger que se sigue abriendo, esto es indicación que el mercado podría seguir esta tendencia bajista, pues no augura nada bien. Puede haber un rebote, como veis estamos apoyándonos en la parte de abajo de las bandas de Bollinger y eso, bueno, podría haber un rebotillo en las bolsas en los próximos días. La duda es cuánto de estas malas noticias que nos esperan, porque tampoco hace falta ser doctor en Harvard para entender que va a seguir habiendo malas noticias en precios de la energía, en temas macroeconómicos casi seguro, y que la guerra en Ucrania va a seguir metiendo mucha presión a los gestores de la política monetaria en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuánto de esto está descontado? Sinceramente yo creo que, y para eso si me permitís pongo un gráfico a 3 años, yo creo claramente que, igual que vimos en el mes aproximadamente de junio, mayo, junio, los mínimos del año son los que nos van a marcar la dirección de todo el año. Si el mercado sigue corrigiendo y se acerca o rompe a la baja estos mínimos en torno a 29.300, que a su vez son los máximos pre-COVID, pues ahí tendremos un problema. Acordaros, el mercado estaba subiendo en el 2019, principios del 2020, cuando, hombre, teóricamente por ciclo también económico tocaría haber empezado a recortar. No ocurrió, vino el COVID, pero las ayudas y las caídas de tipos, pues hombre, provocaron un tirón en bolsa hasta niveles estratosféricos. Entonces yo me centraría en esos niveles, 29.300 para abajo y los máximos de verano, que son 34.000 y poco, son los niveles a vigilar. Por un lado y por otro. Es decir, si no se pierde el 29.300, pues el mercado puede estar lateral bajista un tiempo. Si por el contrario vemos que toca esos niveles o se acerca, pero no llega a los mismos y rebota, pues si supera el 34.000, ahí puede haber un cierto tirón alcista, ¿no? Incluso retomar máximos. Tiene peor pinta el Nasdaq. El Nasdaq, verdaderamente, eh, la situación en la que nos encontramos, os voy a poner también el gráfico diario, fue la de un fuerte rebote, fijaros, desde los 11.000 a los casi 14.000, 13.992 en algún momento, pues es un rebote importante del cual, bueno, pues se ha perdido pues prácticamente casi 2.000 puntos, ¿no? En este contexto, pues hombre, de nuevo hay que entender que la situación del Nasdaq es preocupante porque si se pierden esos mínimos del año 2022, 10.700, previsiblemente podríamos irnos a los máximos pre-COVID, 9.700. Hay muchos valores que subieron en el COVID recuperando niveles
previos al COVID y superándolo en varias veces porque se esperaba un crecimiento exponencial tras el COVID. No sé, por ejemplo, Netflix. Lógicamente, estas previsiones fueron demasiado optimistas, pero estos valores han recuperado muy fuerte durante el verano. En el caso de Netflix, pues desde mínimos en torno a 160, con máximos en torno durante el verano a 242, prácticamente $80, un 40% largo, cuando está cayendo otra vez. O incluso valores como Tesla, ¿no? Donde efectivamente pues las previsiones, lógicamente, y sobre todo a raíz de esta split 3 por 1, ¿no? Pues parecían muy optimistas, pero otra vez ha retomado la senda bajista. En el caso de Tesla, confirmando ese movimiento bajista que lleva desde finales de 2001. Entonces, digamos que la tecnología en general pinta peor. Aparte que desde el punto de vista macroeconómico, fijaros que lo que tenemos aquí es una subida de tipos ya rompiendo esos niveles máximos, como veis ahí, prácticamente estamos en el 3,5, y ese 3,5 en el 30 años de Estados Unidos nos tenemos que ir a 2014 para verlo. Estamos en un momento, por tanto, crítico. Si los tipos se van a 5 o 6%, en Estados Unidos en 30 años, bueno, podemos ver todavía una cierta caída, 8 o 10% sin ningún problema en las bolsas, o incluso más. Pero sobre todo en el Nasdaq. En el mercado más general, en el industrials, probablemente ya empieza a haber oportunidades valorativas con calma, pero no tanto así en el tecnológico. Si nos vamos a los mercados europeos, pues, hombre, tenemos lógicamente una situación pues bastante curiosa, en el cual, bueno, os pongo primero el diario para que lo veáis claramente, en el cual, bueno, pues la situación en el IBEX es, pues yo diría casi que demencial, ¿no? Con un mercado que rebotó desde esos mínimos más o menos en 7.700 hasta unos máximos en verano haciendo un doble techo, además, que es una figura muy fea, casi en 8.500, y ahora haber tocado mínimos pues otra vez en 7.700. Yo creo que la situación en el mercado español, con independencia de la situación política, no acompaña. Es un mercado que está, fijaros, cuando lo vemos a 3 años en el encefalograma plano. Y yo aquí lo tengo claro, es decir, el mercado español es atractivo en el sentido de que, bueno, pues el verano ha sido un año turístico bueno y previsiblemente la economía española pues puede afrontar un poquito mejor la crisis de la energía que alguna otra economía europea. Podemos tomar posiciones por debajo de 8.000 y podemos vender en torno a 8.500, 8.700. Y yo haría trading, pero poco más. Por resumir mucho, Bitcoin lo mismo. Bitcoin de repente en el verano parecía que otra vez iba a volver por sus fueros, pero como vemos aquí otra vez está remoloneando en torno a los 18.000 puntos. Previsiblemente yo creo que vamos a volver a ver niveles próximos a los mínimos que vimos hace poco y si se rompen 12.000. Bueno, en general la recomendación que os doy para estas semanas próximas es fijarnos muy bien en los niveles bajistas, en los niveles que os he dicho de soporte y si se fracturan vender. Eso es la recomendación básica. En el caso que veamos que los mercados aguantan, por ejemplo, en el caso español el 7.700, en el Dow el 30.000, 30.500, se puede ir picoteando. Eso sí, huyendo de los valores más expuestos a subida de tipos.